Buenos días. Ahora vamos a ver el tema de codificación de caracteres. Para entender cómo son los códigos de caracteres hoy día hay que conocer estos tres elementos. ¿Qué es el juego de caracteres o alfabeto? Que esos son los símbolos gráficos de las letras con las que nosotros escribimos, la A, la B, la C, la D, la E. El código de caracteres, que es un código numérico que se asigna a cada carácter del alfabeto para luego poderlo referenciar matemáticamente más fácilmente. En el pasado existían caracteres, por ejemplo en Estados Unidos el código ASCII, que asignaba pues, un código que se codificaba en 7 bits, el Isolatin 1, pues en nuestro entorno, para las lenguas de origen latino, en un código que cabía en 8 bits, en un octeto, y hoy día se maneja el Unicode, que es un código internacional que soporta muchísimas lenguas. Estos códigos anteriores, como eran muy sencillos, digamos, no existía la diferenciación entre código numérico y codificación, porque simplemente la codificación era el equivalente binario del número que cabía en 7 bits o en 8 bits. Pero Unicode ya es mucho más complejo y por eso existen varios formatos de codificación binaria. En concreto, existe el UTF-8, que es un código de longitud variable de 1, 2, 3 o 4 bytes, que es muy eficiente para lenguas latinas. Por eso casi siempre que hacemos una página web que está en español o en inglés, ponemos el código UTF-8 como código de codificación, que es una forma de codificación binaria de Unicode. UTF-16 es una forma de codificar las lenguas, digamos, cualquier carácter Unicode en 2 bytes o 4, según esté en el BMP, que ahora veremos lo que es, que esto es bastante eficiente en lenguas que no son de tipo latino, pero en lenguas latinas es mucho menos eficiente que el UTF-8. Y UTF-32 es un código de longitud fija que codifica cada carácter de Unicode en 4 bytes. Entonces es muy eficiente con planos que no son BMP y por eso pues, se utiliza sobre todo con lenguas ideográficas y similares. Como ya hemos visto, Unicode es hoy día la clave de la internacionalización. Y Unicode es el nombre de un consorcio internacional que tiene muchísimos participantes que define normas de internacionalización, que también se suelen denominar o representar con el acrónimo I18N, que es mucho más corto porque son la primera y última letra, y 18 es el número de caracteres que tiene la palabra internacionalización entre la I y la N, por eso se utiliza este acrónimo. Unicode hace bastantes normas, no solo el código Unicode, aunque el código Unicode es la más conocida. También tiene librerías, símbolos y cosas. Aquí tiene información de la organización y aquí tienen el URL de todas las lenguas que soporta Unicode. Como verán, son muchas si entran aquí en esta página web. El código Unicode, como ya hemos dicho, es un código que asigna digamos, un número o un código numérico a cada carácter de todos los que ha identificado que existen en el mundo. Como existen muchos, tiene muchos planos. Cada plano se puede codificar en 2 bytes, que permite tener hasta 65.536 octetos. Aquí tenemos pues, una pequeña captura de algunos caracteres de los que conocemos y el código que tienen asignado. El plano más importante es el Basic Multilingual Plane, que es el que se utiliza y el que pues maneja casi todo el mundo, porque ahí están casi todos los símbolos que se manejan en el día a día de casi todas las lenguas del mundo. Como no cabe todo, porque este número de símbolos es muy pequeño, solo el chino y el coreano tienen ya más símbolos que esto, existen otros planos para los otros caracteres. Entonces, por ejemplo, tenemos el Supplementary Multilingual Plane para lenguas antiguas, lenguas ya muertas y otras que no se utilizan habitualmente. Entonces esas no están aquí porque esas no son de uso muy común, al ser lenguas ya muertas. Se utilizan pues en historia, arqueología, etcétera, etcétera. Está el plano SIP, o también se conoce como CJK, que viene de China, Japón y Corea, donde están todos los ideogramas chinos que no caben en el Basic Multilingual Plane. Y bueno, chinos, japoneses y coreanos, pero que son básicamente muy parecidos. Luego está el plano tipo Tertiary Ideographic Plane para lenguas antiguas asiáticas, que ahí existen bastantes lenguas específicas y se ha asignado un solo plano porque tienen muchos ideogramas que hay que representar. También el Special Supplementary Purpose Plane para otros usos especiales y en el futuro probablemente saldrán más planos. Aquí tenemos el código ASCII, que son los 127 primeros códigos
del Unicode. Se hizo, digamos, cuadrar así para que la representación de caracteres ASCII en UTF-8 se pudiese hacer muy compacta. Y aquí tienen lo que es el código ASCII, pero con sus códigos equivalentes en Unicode. Los tienen accesibles aquí, si los quieren ver en todo detalle en la información que nos da el consorcio Unicode. Aquí tienen el siguiente bloque de 128 bytes, que son las extensiones que introdujo el Isolatin 1 o Isolatin 15, que son pues para todas las lenguas latinas, es decir, símbolos que se necesitan en castellano, catalán, gallego, francés, alemán. Son todas lenguas que utilizan símbolos latinos. Aquí tenemos pues algunos ideogramas que ya tienen códigos mucho más altos. Si miran aquí, esta es la primera parte del código y este sería el último valor del código. Estos serían pues ideogramas chinos del kanji. Un aspecto importante que tienen ustedes que tener en cuenta es que cuando estamos trabajando con un ordenador se manejan muchos códigos y eso tenemos que conocerlo. Por ejemplo, en el diseño de una página web se pueden utilizar durante el proceso de diseño varios códigos diferentes. El sistema operativo tiene un código. El fichero puede estar codificado en otro código que sea diferente del código por defecto del sistema operativo. Y a su vez el editor puede utilizar otro código. Nosotros, ¿por qué les hemos recomendado el editor de texto Sublime Text 2? Pues porque tiene una gestión muy fácil y muy bien controlada del código en el que está guardado el fichero que estamos ejecutando. Si aquí despliegan el desplegable file y dentro de file despliegan el Open with Encoding, que es esta selección de aquí, les salen todas las codificaciones binarias que soporta este editor. Entonces están el UTF-8, el UTF-16, el UTF-32 y muchas otras más. Nosotros vamos a manejar siempre UTF-8 porque estamos en un entorno latino y UTF-8 es la más habitual. Por eso, siempre que tengan un fichero y que vean cosas raras, recodifíquenlo en UTF-8, desplegando, invocando este comando de aquí, porque entonces el fichero se cambiará por otro recodificado en UTF-8. Y entonces, una vez que esté recodificado en UTF-8, ya todo lo que vayan metiendo, verán que queda correctamente codificado si utilizan en la página HTML el meta con charset UTF-8. Entonces, por eso lo ponemos, digamos, aquí y hacemos tanto énfasis en Sublime Text 2. Por esta característica, porque es el editor de los editores que mejor controla este aspecto. Cuando están navegando por Internet, además, se manejan muchos otros códigos, porque claro, el navegador puede tener un código por defecto, que puede ser diferente del editor, del fichero y del sistema operativo. A su vez, el servidor puede estar internacionalizado y manejar otros códigos diferentes. Por eso tienen que ser muy conscientes de que los códigos son algo complejo de manejar. También tienen que conocer un poco cómo se van transformando los caracteres. La introducción de textos en un ordenador es algo complicado, porque va a través de un teclado, y cada país tiene un teclado diferente. Nosotros aquí tenemos el teclado pues, español, donde están normalmente los símbolos, tanto del español, del castellano, como del catalán, como del gallego o del vasco, aunque creo que los del vasco son similares. Nosotros lo introducimos a través del teclado, pero claro, si estuviésemos en Inglaterra tendríamos otro teclado diferente, y ya no digo si estuviéramos en un país árabe o en un país asiático con lenguas totalmente diferentes. Por ejemplo, esto es un teclado árabe y esto es un teclado chino, que tiene muchísimas más teclas. Entonces a veces tienen teclados ahí como este, con muchos estos tambores, con muchísimas teclas, para meter las teclas más habituales. Las que no son habituales no podrían incluso meter, los diagramas raros no podrían meterlos por estos teclados. Entonces, por eso, como el mecanismo de entrada de texto en un ordenador son los teclados, siempre existen formas de extenderlo para meter otros códigos. Ya veremos que JavaScript tiene los caracteres escapados, y aquí tenemos los literales de los character entities en HTML. Por ejemplo, el copyright es un carácter que normalmente no está en los teclados, por eso hay que meterlo con un código especial, que es este código de aquí. En cambio, las pantallas, como son pantallas gráficas, pueden representar cualquier gráfico, cualquier dibujo y por lo tanto cualquier carácter. Por eso en la salida no hay problema. Donde hay problema es en la entrada, cómo metemos los caracteres. Y por eso tenemos códigos especiales para introducir ciertos caracteres. En HTML tenemos las character entities, que ya las han visto,
con cierto detalle. Aquí tenemos algunas de las más habituales que hay que utilizar, no solo porque no se pueden meter, sino porque HTML tiene algunos caracteres reservados que no podemos utilizar y por eso tenemos que utilizar los character entities correspondientes, como para el menor, el mayor o para el ampersand o el quotation, las dobles comillas. Aquí tienen un ejemplo de cómo se utiliza y aquí tienen algo más de información sobre las character entities. Muy bien, pues con esto acabamos este tema, nada más, muchas gracias.